SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Hace una semana, en plena escalada, el precio de la luz volvía a marcar un récord. El megavatio hora estaba en 141 euros. Era muy caro, era el más caro que habíamos visto. Hoy, 7 días después, va a rozar los 190 euros. El gobierno se enfrenta a las eléctricas por esta urgencia social mientras se acerca a la Generalitat para tratar de encauzar una urgencia política, y son muy relevantes los dos asuntos, tanto el conflicto en Cataluña como la tarifa disparada de la energía. Pero, en mitad de todo eso, hay una realidad que se impone y a la que parece que ya nos hayamos acostumbrado, una realidad que habla de la capacidad de reacción de nuestro país y que tiene la mayor importancia: el ritmo de las vacunas. Tiene ya la pauta completa el 75% de los españoles. De los países de más población, España va en cabeza. Hay naciones con mayor porcentaje inmunizado, aunque tienen menos habitantes. Portugal, por ejemplo, que es el más adelantado en el mundo, está en el 80%. José Luis Astreola. Hola, buenos días. En nuestro entorno, Italia, Francia, Alemania o el Reino Unido están entre el 62 y el 65% de vacunados con ambas dosis. María Manjabacas. 3 de cada 4 españoles están ya completamente vacunados, una cifra redonda a la que se llega 15 días después del objetivo que se marcó el gobierno del 70% antes de que terminara el verano. Ahora mismo todos los mayores de 80 años están totalmente inmunizados y casi el 100% de todos los que están entre los 70 y los 79. La vacunación también avanza entre los más jóvenes. Están vacunados ya más del 60% y con una dosis el 80%. En cuanto a los datos de la pandemia, la incidencia sigue bajando y se acerca ya al umbral de los 100 casos. Explicados los datos de la pandemia, luego están esos dos grandes asuntos que seguirán marcando la actualidad de este jueves: el recibo de la luz y el diálogo sobre Cataluña. Hoy entra en vigor el plan de choque que el gobierno aprobó este martes y que llevó a las eléctricas a amenazar con el cierre de las nucleares. Significa que, a partir de ahora, esas medidas deberían empezar a aliviar los próximos recibos, aunque hoy por lo pronto tengamos, como decías, otro récord en el precio del megavatio. Las eléctricas han perdido 7.000 millones de valor en bolsa en las últimas 48 horas y en plena pugna con ellas ha advertido el presidente del gobierno. Nosotros vamos a poner siempre por delante el interés de la ciudadanía a cualquier interés personal. Vamos a anteponer los intereses de la ciudadanía ante cualquier presión particular. Fue muy crítico el PP con el gobierno por la luz ayer en la sesión de control. Si con un 8% de subida de la energía el señor Rajoy tenía que dimitir según Pedro Sánchez, con un 200% de subida de la energía, ¿qué debería hacer usted y todo su gobierno? El gobierno de España está trabajando para defender a la gente, reducir esos groseros beneficios que tienen algunas empresas. Anoche estuvo en hora 25 el portavoz del PP en el Senado. Javier Maroto cree que las medidas son trampa. Coger parte de la factura de la luz, trasladarle la factura a las eléctricas, al gas y a las de los combustibles, significa hacer trampas y hacer un engaño, porque es bajar el precio de la luz para que luego en primavera vuelva a subir. De Cataluña hoy tocará analizar el resultado de la mesa de diálogo, que deja pocas concreciones. Lo que deja es básicamente la imagen del deshielo. Para resumirla, esta mañana el periódico ha escogido este titular: se sientan y hablan. Y eso es sí lo que ocurrió. Se sentaron y hablaron. No llegaron a acuerdos, aunque se dejan tiempo para hacerlo sin fijarse plazos. De momento quedó claro que las posiciones están muy alejadas. Aragonés insistió en la amnistía y el referéndum. Y si hoy estoy aquí, en el Palau de la Generalitat de Cataluña, y me reúno con el presidente de la Generalitat, el señor Aragonés, es porque el gobierno de España se toma en serio esta crisis y porque quiere resolver esta crisis. Ahora, no me pongan plazos, porque creo que lo importante no es el tiempo, sino que lleguemos a buen puerto. Este proceso de negociación requerirá de tiempo, requerirá también de constancia por las dos partes, y más allá de plazos concretos, creemos que lo que debemos marcar es también avances. El objetivo son avances. El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, va a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional, que ha avalado su destitución como jefe del cuerpo en Madrid. Los magistrados sostienen por unanimidad que no hubo desviación de poder en la decisión del ministro Marlaska. Y el gobierno y los agentes sociales van a empezar hoy a negociar en lo económico una nueva prórroga de los ERTE asociados a la pandemia más allá del 30 de septiembre. En España hay todavía unos 270.000 trabajadores que perciben esta prestación. Ahora que por el SMI, por la reforma de las pensiones, el clima social ha sufrido, digamos, algún tropiezo, las partes tienen 2 semanas para que los ERTE lleguen al menos al próximo mes de enero.
Es jueves, es 16 de septiembre. Sara Selva, buenos días. Hola, buenos días. Yo ya hace 48 años que mataron al cantautor Víctor Jara. Fue solo 3 días después del golpe de Estado a Salvador Allende y del comienzo de la dictadura de Pinochet. Los golpistas se lo llevaron preso con su guitarra. Lo torturaron durante días y después lo mataron. En la primera autopsia se vieron 44 disparos. Los que vieron cómo le mataban cuentan que Jara murió sonriendo, que eso fastidiaba aún más a los fascistas. Muchos analistas han escrito que su muerte es para Chile lo que el asesinato de Lorca es para España. Su música es además el símbolo de la protesta, de la lucha del pueblo y la banda sonora también del estallido social que vivió Chile en 2019. Venga, pues vamos a escucharle. Ser Podcast. Desde este momento, lo que vamos a hacer es redirigir esos beneficios extraordinarios, se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas. desde ese anuncio que hizo Sánchez el lunes en Televisión Española, el precio de la luz ha subido un 25%. Ese día estaba por encima de los 150 euros el megavatio hora y hoy se acerca ya a los 190. Está en los 188 euros. El presidente Pedro Sánchez insistía ayer, lo escuchábamos ahora, en que no van a ceder a las presiones de las eléctricas y que van a poner por delante el interés de los ciudadanos. Y esa nueva medida que molesta a las eléctricas porque reduce los beneficios extraordinarios que reciben entra hoy en vigor. Así que las medidas se van a empezar a notar desde ya en el precio que pagamos por la luz, Eladio Meizoso. La rebaja se aplica a todos los usuarios. En el mercado libre, el precio final dependerá de cada contrato. En la tarifa regulada, pagaremos desde un máximo de 30 céntimos kilovatio hora en horario punta a un mínimo de 23 en valle. Ayer esa horquilla fue de 40 a 23. Hay 10 céntimos de diferencia en el horario más caro, donde pesaban más los cargos que se han recortado. Y hay precios similares en el horario más barato a pesar de esa subida del mercado mayorista. Pero el jueves equivalente de hace un año, el precio más alto no llegó a 15. Notamos el efecto del decreto, pero la luz sigue cara. Desde la Comisión Europea, el Gobierno ha recibido en las últimas horas el apoyo del vicepresidente Frans Timmermans, que en un encuentro con periodistas ha dicho que apoya las decisiones que está tomando España. El pasado viernes nos reunimos y revisamos todo el problema, así que claro que estamos en contacto estrecho. Le dije que haré todo lo que esté en mi mano para apoyar al gobierno español, en que los ciudadanos no sean desproporcionadamente golpeados por las fluctuaciones del mercado, que es lo que está pasando ahora mismo realmente. Pero también ha dejado claro que no va a haber, al menos a corto plazo, un cambio en el sistema para que dejemos de pagar toda la energía al precio de la más cara. Hoy sigue el pleno en el Parlamento Europeo y los eurodiputados van a votar una resolución para que la violencia machista sea considerada un delito en todos los estados de la Unión, como ocurre con la corrupción, con el terrorismo o con la explotación sexual. Que exista una forma común de hacer frente a la violencia machista y no haya diferencias entre estados. Esta idea la apoyó ayer en su discurso Ursula von der Leyen. Y hoy los eurodiputados van a votar y el Partido Popular Europeo ha decidido que no van a hacerlo en grupo, todos lo mismo. Va a haber libertad de voto, así que cada diputado podrá votar lo que quiera. Veremos ahí qué hacen los eurodiputados españoles, si se abstienen, como se abstuvieron en la propuesta para que las parejas LGTBI sean reconocidas en todos los estados de la Unión. El PP recuperó ayer en el Congreso el tono de enfrentamiento con el gobierno. Allí Casado llamó a Sánchez el presidente más radical de Europa y habló de la mesa de la infamia. Sobre la mesa de diálogo le preguntaron anoche en Hora 25 al portavoz del PP en el Senado, a Javier Maroto. Hacer una foto y decir que el resumen de la reunión es que nos hemos reunido para volver a reunirnos, yo eso no lo considero un avance en ningún sentido. Insisto que la necesidad de los políticos que se han sentado allí de escenificar una foto es muy diferente a cómo se puede solventar un problema de convivencia en Cataluña. De lo que no ha dicho nada el PP es de la sentencia de la Audiencia Nacional que avala el cese del coronel Pérez de los Cobos, por el que Pablo Casado pidió una y otra vez la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pérez de los Cobos, lo decíamos antes, y ha dicho que va a recurrir la sentencia. La Comisión de Salud
Pública se va a reunir este jueves para debatir sobre la necesidad de administrar una tercera dosis a los mayores de las residencias. La propuesta que han hecho los técnicos es que se empiece a inyectar a principios de octubre. La idea es administrar una dosis de refuerzo a los residentes y también a los pacientes oncológicos, los que esperan un trasplante o las personas mayores de 40 con síndrome de Down. En esto todas las comunidades están de acuerdo. Y un dato que hemos conocido ahora sobre los fallecidos durante la pandemia. Según un estudio de la revista The Lancet, 1 de cada 3 de los que murieron por COVID era diabético. Tener diabetes multiplica el riesgo de morir por coronavirus. Teresa Rubio. El miedo a ir al médico y a contagiarse ha llevado a los pacientes a un mal control de la enfermedad. Muchos se han descompensado y ahora se empiezan a ver las consecuencias. Infartos en las puertas de las urgencias como hacía tiempo que no se veían, con un largo tiempo de evolución, y hemos visto complicaciones de carácter vascular a nivel de pie diabético. Esto no hubiera ocurrido seguramente si hubiera habido un correcto control y un adecuado seguimiento de nuestros pacientes. Es Jaime Amor, experto de la Red de Estudios de la Diabetes. En España hay 6 millones de pacientes. Antes de la pandemia se diagnosticaban 1.100 casos diarios. Ahora llegan muchos menos, pero en estado más grave o avanzado de la enfermedad. Sobre las restricciones, a partir de hoy Andalucía vuelve a los aforos al 100% y en Aragón esta madrugada, las discotecas vuelven a abrir hasta las 4 de la madrugada. En Italia, el gobierno tiene previsto aprobar hoy una norma para acorralar a los trabajadores del sector público o privado que no se hayan vacunado aún. Van a imponer el certificado de vacunación para ir a trabajar. Roma, Joan Solés. Vacunación obligatoria para empleados públicos y de las empresas privadas es la medida que prevé adoptar esta tarde el Consejo que presidirá el primer ministro Draghi y que Italia aplicaría a partir de la segunda semana de octubre. El gobierno no ha paura. El gobierno no teme imponer la vacunación obligatoria, algo que permite la Constitución, advirtió el ministro de Sanidad Esperanza el pasado fin de semana. Y de hecho ya lo es para los docentes, el personal clínico para acceder al interior de locales, en viajes de media y larga distancia o a la llegada desde el extranjero a los aeropuertos, estaciones marítimas y ferroviarias de toda Italia. Aquí en España los funcionarios se preparan para dejar atrás el teletrabajo. A partir del mes que viene solo podrán teletrabajar un día a la semana. Los sindicatos se quejan porque lo que pactaron con el gobierno fue 3 días de teletrabajo. Jordi Fábrega. En 2 semanas los funcionarios de ministerios y empresas públicas tendrán que volver a trabajar desde sus oficinas y solo podrán teletrabajar un día a la semana como máximo. Es lo que Función Pública ha trasladado a los sindicatos que no están de acuerdo. Begoña Gil, de CESIF. Se restringe la posibilidad de trabajo a distancia como mucho un día por semana, cuando el acuerdo sobre teletrabajo contempla 3. Esto es una falta de respeto a unas plantillas que durante estos meses de pandemia han garantizado con muchas dificultades y responsabilidad que la Administración siga funcionando. Justifica el Gobierno que la vuelta a la oficina es necesaria ahora para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos y ante estas quejas de los sindicatos aseguran que mantienen el compromiso de aprobar en unos meses un Real Decreto que desarrolle lo acordado con los sindicatos y permita a los funcionarios teletrabajar 3 días a la semana. Y hoy el Gobierno, los sindicatos y la patronal empiezan a negociar la próxima prórroga de los ERTE. La actual prórroga está vigente hasta finales de este mes, hasta el 30 de septiembre. Las organizaciones humanitarias llevan meses denunciando cómo Grecia devuelve a Turquía a los refugiados que intentan llegar a sus costas. Atenas lo niega, pero nuestro compañero Luis Miquel Hurtado ha podido hablar con algunas de esas personas que han sufrido, dicen, los abusos de las autoridades griegas. Luis Miquel está a bordo de un barco de los guardacostas turcos que, con el dinero de la Unión Europea, participan en el control de las rutas migratorias. Apenas 6 kilómetros separan Turquía de las islas griegas en los pasos estrechos del Mar Egeo, pero el fuerte oleaje propio de estas aguas convirtieron ayer en una pesadilla el cruce de Agal, una camerunesa embarazada de 8 meses y 27 africanos más que viajaban junto con ella tratando de llegar a Europa en busca de prosperar. Contra todo pronóstico, su grupo puso pie en la isla de Samos, pero todo resultó ser un espejismo. Agal cuenta a la cadena SER que nada más llegar a tierra, policías griegos les persiguieron disparando al aire. Nada más capturarlos, dieron una fuerte paliza a los hombres del grupo y a las mujeres las registraron. Los policías me sobaron las partes íntimas, lamenta compungida esta mujer de 35 años y otras 2 que la acompañaban. Pocas horas después, la Guardia Costera griega les confiscó todos sus documentos y teléfonos móviles y los embarcó por la fuerza en una balsa sin motor, que abandonaron en alta mar junto a la frontera marítima con Turquía. Una devolución en caliente, según denuncian los guardacostas turcos con los que acudimos a socorrer al grupo de Agal.
Aunque no son las miles de hace unos años, 431 embarcaciones cargadas de afganos, cameruneses o sirios han tratado sin éxito de entrar irregularmente en Europa desde la costa turca este año. Sus dramas se repiten una y otra vez con estos retornos forzosos presuntamente orquestados por Grecia, pero cuya existencia Atenas desmiente tajantemente. Lo que vio esta emisora fue algo muy distinto. Por cierto, Agal rompió aguas poco después de desembarcar de vuelta en Turquía. En el mismo hospital donde dio a luz, otro de sus compañeros tuvo que ser atendido por las heridas que le provocaron los golpes de las fuerzas griegas. En Francia, en el juicio por los atentados de Bataclan, el único terrorista que sobrevivió ha vuelto a justificar el ataque con el que mataron a 130 personas. Dice el terrorista que lo hicieron como respuesta a la decisión de François Hollande de bombardear a Daesh en Siria. París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Ha ocurrido después que el presidente del tribunal permitiera a los imputados pronunciar una breve declaración. En este contexto, Salah Abdeslam ha explicado que los ataques de aquel 13 de noviembre fueron una respuesta directa contra Francia por haber bombardeado el Estado Islámico en Siria, unos bombardeos que, según Abdeslam, tampoco distinguieron entre hombres, mujeres o niños. El único terrorista superviviente ha dicho no tener nada personal contra las víctimas que murieron en los atentados, sino que el principal combate se libró contra Francia, una Francia liderada entonces por François Hollande, a quien Abdeslam ha citado en varias ocasiones. Unas palabras que han generado indignación en la sala, sobre todo entre algunos supervivientes. Abdeslam además ha insistido en que su intención no es meter el dedo en la llaga, sino ser sincero, aunque se le tilde de provocador. Respecto a los otros imputados, la mayoría han prometido responder al interrogatorio, una etapa que arrancará en enero de 2022. Y la Corte Penal Internacional va a investigar al presidente de Filipinas, a Rodrigo Duterte, por crímenes de lesa humanidad. Va a investigar su campaña contra las drogas, en las que las fuerzas de seguridad de Duterte han asesinado a decenas de miles de personas. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.